El conflicto de los siglos. El lucero de la Reforma. Capítulo 4. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Antes de la Reforma, hubo tiempos en que no existían sino pocos ejemplares de la Biblia, pero Dios no permitió que su palabra fuese destruida completamente. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Le era tan fácil quitar las cadenas a las palabras de vida como abrir las puertas de las cárceles y quitar los cerrojos a las puertas de hierro para poner en libertad a sus siervos. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido y que, siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo, aunque no lo veían todo con claridad. Pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Había ya pasado la medianoche para el mundo, fenecían ya las horas de tiniebla y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba por rayar. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca callada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Recibió Wycliffe una educación liberal y para él era el amor a Jehová el principio de la sabiduría. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y su profunda erudición. En su sed de saber, trató de conocer todos los ramos de la ciencia. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la Iglesia y en el derecho civil, especialmente en el de su país. En sus trabajos posteriores le fue muy provechosa esta temprana enseñanza. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo, pudo exponer los errores de ella y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. Estando todavía Wycliffe en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras, cosa que no era común entre los católicos. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad, pues a las clases incultas les estaba vedada. Este estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios, y por sus enseñanzas habían difundido esta verdad e inducido a otros a aceptar los oráculos divinos. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Santas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse de las instrucciones que impartían en el colegio. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Como los reformadores que se levantaron tras Wycliffe, en el comienzo de su obra, él no pudo discernir hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición a Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la Iglesia. Pobre inocente. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente.
cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Vamos, un verdadero hijo de Dios. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Esto, lógicamente, le traería muchos problemas. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. Fue este un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Lo más triste es que este convencimiento del rey hoy en día es todo lo contrario. El rey de Inglaterra actual está a los pies de Roma. ¿Cómo han cambiado las cosas? Otro mal con el que el reformador sostuvo un reñido combate fue con la institución de las órdenes de los frailes mendicantes. Pululaban estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de dichos frailes. La vida de ociosidad de aquellos pordioseros era no solo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. La juventud se desmoralizaba y cundía en ella la corrupción. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse a la vida monástica. Y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que estos lo supieran, o en abierta oposición con su voluntad. Vamos, que era una plaga y maldición para el pueblo. Aún los mismos estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de estas órdenes e inducidos a incorporarse a ellas. Pero, ¿qué pasaba después? Muchos se arrepentían luego de haber dado este paso, al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres. Pero, una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades y disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes monásticas, pero Wycliffe, que tenía más perspicacidad, asestó un golpe a la raíz del mal. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos habían que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. No pocos se alarmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Decían ellos: los monjes y sacerdotes de Roma nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no para discutir con ellos, sino para llamar la atención al pueblo hacia la Biblia. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe fue nuevamente llamado para defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma. Habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa
leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo, el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento como rector de Lutherworth, lo que dio a entender que sus argumentos eran aceptados en la corte. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Sin embargo, antes de que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wycliffe a que comparecieran ante ellos para ser juzgado, pero 2 de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe llegó a ser regente del reino. La llegada de las bulas pontificales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje, y esto equivalía a una condenación en la hoguera. Ya parecía Wycliffe destinado pronto a ser víctima de las venganzas de Roma, pero Dios aún tenía tarea que hacer con él y algo sucedió. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la Reforma. Muerto Gregorio, fueron elegidos 2 papas rivales, 2 poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaba sus exigencias con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno con otro, de modo que Wycliffe pudo descansar por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones volaban de un papa al otro, y ríos de sangre corrían en la contienda de tan encontrados intereses. La Iglesia rebosaba de crímenes y escándalos. El cisma, con la contienda y corrupción que produjo, preparó el camino para la Reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. Mientras Wycliffe siguió trabajando asiduamente, pero de pronto tuvo que suspender su trabajo. Aunque no tenía aún 70 años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le habían debilitado y envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a los oídos de los frailes, los llenaron de alegría. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la Iglesia. En consecuencia, se apresuraron a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron alrededor de él las 4 órdenes religiosas más 4 dignatarios civiles y le dijeron: Tienes el sello de la muerte en tus labios, conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos. El reformador escuchó en silencio, luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama y mirándolos con fijeza, mientras permanecían puestos en pie esperando oír su retractación, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar y les dijo: No voy a morir,
sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Impresionante seguridad y valentía. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo bastante para dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma. ¿Cuál? La Biblia, el agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques, sabía que solo le quedaban unos pocos años que dedicar a sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debía arrostrar, pero animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nada le intimidara. Por fin dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio, y para libertar y engrandecer a su nación, que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban, sino mediante un trabajo lento y enojoso. Como el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del reformador, y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. No fueron pocos. Le citaron ante 3 tribunales para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. Empero Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. Los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. Él les decía: ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? ¿Con un anciano que está ahí al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo. La obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido durante mucho tiempo pronto caería de sus manos, pero era necesario que diera un testimonio más en favor del Evangelio. La verdad debía ser proclamada desde la primera fortaleza del imperio del error. Fue emplazado Wycliffe a presentarse ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba, y sin embargo hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se iba a oír en Roma, podía hablar por carta, y resolvió hacerlo. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. Dios veló por su siervo. El que había defendido con arrojo la verdad no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector, y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios le puso fuera del alcance de ellos en su iglesia de Lotzewer. En el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo.
Wycliffe fue uno de los mayores reformadores. La amplitud de su inteligencia, la claridad de sus pensamientos, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Tenía el poder y el espíritu de Elías. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras los restos del reformador siguieran descansando en la paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano, dice un antiguo escritor. Ese arroyo llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Severna, el Severna a los mares y estos al océano, y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y a asociarse en la obra de la Reforma. La mano divina estaba preparando el camino para la gran Reforma. Una vez más, una luz brillaba en medio de la oscuridad.